Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy buenos días. Hagamos en esta mañana el devocional juntos y vamos a la palabra de Dios, al libro de Efesios. Quiero recordarles que empezamos hace tiempito el estudio de la armadura de la fe. Así que leamos juntos el libro de Efesios, capítulo 6, como parte de las últimas palabras que da Pablo a sus discípulos en la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias de la zona. Así que dice así la palabra de Dios en la versión internacional de Efesios 6, del 10 al 20, la armadura de Dios o la armadura de la fe. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos, y aquí vienen los pedazos de la armadura, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu Santo en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. En Efesios capítulo 6 les decía la armadura de la fe, las partes de la armadura, solo para que lo podamos nosotros repasar cuáles son: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, calzados o el calzado de la disposición de proclamar el evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Esos son las 6 piezas de la armadura de la fe. La vez pasada que compartía con ustedes, hablábamos, de los temas introductorios, enfatizábamos en el cinturón de la verdad, y hoy vamos a hablar de la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, y luego seguiremos hablando sobre las demás piezas. La coraza es aquel pedazo que se pone el soldado para proteger los órganos vitales. Protege desde el cuello hasta el vientre, por delante, por detrás, todos los órganos que están en esta zona del torso. De nuevo, órganos importantes como los pulmones, por supuesto el corazón, como el hígado, los riñones. Entonces es un pedazo de la armadura muy importante. Protege órganos vitales. Uno de ellos, por supuesto todos son importantes los que acabo de nombrar, uno de ellos, por supuesto, vale la pena destacar: el corazón. Protege el corazón. Y como nos habla de la coraza de la justicia, pues quiero que ustedes me acompañen a ir un poquitico atrás. Mismo autor, digamos, del mismo Pablo, por supuesto, todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Pablo escribe la carta a sus discípulos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y Pablo escribe la carta de los romanos. Entonces, sin perder Efesios, vamos a poner aquí la marquita en Efesios, vámonos a Romanos capítulo 1,
porque allí Pablo hace una exposición importantísima de esto que es la justicia de Dios, la persona justa, lo opuesto a la justicia que es la injusticia, lo que sucede cuando se expresa la injusticia, es decir, se desata la ira de Dios, es la respuesta justa de Dios, es la respuesta justa de un Dios justo. Y vamos a leer lo que nos enseña Pablo en Romanos sobre esto de la justicia. ¿Cómo hacemos nosotros para ponernos bien esa coraza de justicia? ¿Qué significa cubrirnos de justicia? Por supuesto. Entonces les decía Romanos capítulo 1, dice así, a partir del verso 17, les voy a leer hasta el versículo 25. Estamos hablando sobre la armadura de la fe. Ahora estamos enfatizando en esto de la coraza de justicia y estamos leyendo del libro de Romanos, capítulo 1, versos 18 en adelante. 17 en adelante. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esto es una declaración importantísima. Para nosotros los seres humanos nos es importante ser justificados delante de Dios, porque el pecado nos hace acreedores a una única consecuencia, lo cual es la muerte, lo cual es la ira de Dios. Entonces, si queremos salir de esa consecuencia, si queremos que se pague de alguna manera la recompensa por nuestro pecado, se debe aplicar la justicia que únicamente la provee Dios. Y nos dice muy claro Pablo, el justo vivirá por la fe. Si anhelamos ser justificados, si anhelamos recibir perdón de nuestros pecados, si queremos ser salvos, necesitamos ser justificados por fe. Lejos, y eso es lo que vamos a leer, lejos de Dios somos un desastre. Lejos de Dios, por supuesto que la humanidad está enteramente perdida y no solo eso, sino corrompida, como lo dice Pablo. Entonces, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Dice ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Entonces, Pablo nos dice en el libro de Efesios, cúbranse con la coraza de la justicia. Aquí Pablo nos habla de la justicia de Dios y de la necesidad de ser justificados. Repito, repaso, todos nosotros somos pecadores. De eso no hay duda. No es que nacemos buenos y nos volvemos malos. No, somos pecadores. Hemos heredado el pecado de nuestro ancestro Adán. Todos en Adán pecamos y por consiguiente heredamos el pecado y necesitamos ser salvos.
de la consecuencia del pecado. Una de ellas la muerte, otra de ellas es el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Entonces, como somos pecadores, lo que va a suceder con nosotros es que se nos va a juzgar. Y se nos va a juzgar de acuerdo a nuestros pecados. Se activa la ira de Dios. No tenemos nada que hacer. Por obras no vamos a ser salvos. Por obras no nos vamos a salvar a nosotros mismos. Por más que hagamos cosas buenas, no podremos evitar la ira de Dios. Necesitamos su ayuda, necesitamos que alguien nos justifique. Ese alguien, por supuesto, es Jesucristo. Y en Jesucristo somos todos hechos justos delante de Dios. Por eso expresa Pablo, el justo vivirá por la fe, en Romanos 1, 17. Y manifiesta entonces Pablo que la ira de Dios se revela contra la injusticia de los seres humanos y nos va explicando de qué se trata todo esto. Les decía aquí las palabras para esta meditación, esta reflexión en esta mañana. Coraza de justicia, exploramos qué es esto de justicia, leemos en la Biblia, existe la justicia de Dios, existe la injusticia de los seres humanos, existe la persona justa o justificada a los ojos de Dios, que entendemos no lo puede lograr por él o ella misma, sino que es por fe que el justo vivirá. Y habla, por supuesto, otro término de estudio en esta mañana, de la ira de Dios. La ira de Dios que hace parte de la naturaleza de Dios, que se activa de manera justa para acabar con el pecado. Entonces, verso 17 nos dice que la justicia de Dios me da vida. No hay otra manera de tener vida y de tener la vida eterna, de tener la vida nueva en Jesucristo y tener la vida nueva, la vida eterna que recibo en Jesucristo. Esto es la justicia de Dios. Solo accedo a ella por fe. Pero lo opuesto a la justicia de Dios, nos dice el verso 17 de Romanos 1, es la injusticia de los seres humanos. Todos nosotros sin Cristo hacíamos esto, vivíamos de esta manera, practicábamos esto, la injusticia de los seres humanos. ¿Y qué caracteriza la injusticia de los seres humanos? Vamos a hacer de pronto una lista. Una característica de la injusticia de los seres humanos es que obstruyen la verdad. Eso dice el versículo 18 en este repaso que estamos haciendo. Los seres humanos obstruyen la verdad. Para nosotros, ¿qué es la verdad? La verdad es esto, la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios es verdad. Para nosotros, nuestro Dios, nuestro Creador, es verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, nos dice él en Juan 14:6. ¿Qué más? Es verdad para nosotros la obra del Espíritu Santo en el creyente, cómo le regenera, cómo le ayuda a tener nuevos deseos, cómo le ayuda a romper malos hábitos, cómo le permite agradar al Padre imitando al Hijo. La obra del Espíritu Santo en el creyente es verdad. Pero la misma verdad, hablando de la injusticia de los seres humanos, la misma verdad hoy en día en nuestra cultura está siendo atacada. Es decir, ya lo que antes se creía que era verdad, hoy en día no es verdad. Y por eso necesitamos nosotros primero hallar en Jesucristo la nueva vida y luego dejar que Él nos recuerde, nos enseñe, nos instruya, nos guíe a la verdad. Pero una característica de la injusticia del ser humano, de un ser humano que se aleja de Dios, que no quiere nada tener que ver con Dios, es que obstruye la verdad, cambia las cosas. Y un ejemplo lo tenemos actualmente
en una propaganda de televisión que salió en Canadá de una marca de chocolates, la marca de chocolates Hershey's. En una de sus propagandas, celebrando el Día Mundial de la Mujer, se les da por poner a un hombre vestido de mujer. Obstruyen la verdad. Cuando el ser humano se olvida de Dios, se aleja de Dios, no quiere nada que ver con Dios, pues hace este tipo de cosas. Visiblemente, nosotros sabemos lo que ven nuestros ojos, pero el mundo obstruye la verdad. El siguiente versículo dice: me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. El conocimiento de Dios, nos recuerda Pablo, es algo muy lindo, es evidente, es obvio, y nos empieza a decir Pablo que lo que se conoce de Dios, Él mismo lo ha revelado, el siguiente versículo 20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creyó, de modo que nadie tiene excusa. Ningún ser humano tiene excusa de no conocer a Dios. No puede decir que no conoce a Dios. El argumento de Pablo, que es un argumento por supuesto válido, el argumento de Pablo es: mire a su alrededor, mire la creación. Nadie ve un edificio, de 50 pisos, de 100 pisos y dice: increíble cómo evolucionó hasta ahí. Increíble cómo se creó de la nada. Increíble cómo surgió de forma espontánea. Ningún ser humano coherente ve un edificio y concluye que salió solo de la nada. Ningún ser humano coherente ve ¿cómo se dice? Ve un rocket, ve una nave espacial de esas que se utilizan en la NASA y concluye: increíble los pedazos como llegaron ahí solitos. Todos, cuando ven un edificio, cuando ven una nave espacial que se lanza a la Luna o en expediciones espaciales, inmediatamente consideran que hubo una mente detrás de ese diseño, detrás de esa construcción. Entonces Pablo nos dice: cuando usted mire la creación, debe concluir de manera lógica que hay alguien detrás de todo lo creado. Y hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, no solo podemos ver lo hermosa y maravillosa que es la creación, es decir, no solo podemos ver hacia afuera, sino podemos ver hacia adentro. Tenemos microscopios. Podemos ver hasta lo más profundo, hasta lo que ni siquiera el ojo puede destacar, y maravillarnos por la creación de Dios. Pablo nos recuerda lo que dice Génesis: en el principio creó Dios. Y todo el que mire la creación de Dios se debe maravillar y debe concluir: alguien tuvo que haber creado esto. Y pues ese alguien, por supuesto que trasciende la creación misma, porque fue el que la creó, es nuestro Padre Celestial. Es Jehová, es nuestro Dios. Entonces el ser humano no tiene excusa, dice Pablo, para desconocer a su Creador. Pero la injusticia de los seres humanos radica también en este punto. Inventémonos una teoría que ignore a Dios como Creador. Y entonces entra la teoría de la evolución. Teoría, tengamos eso en cuenta. En la teoría de la evolución, las cosas fueron avanzando espontáneamente, no se tiene en cuenta un creador, todo salió de la nada, producto del chance y la necesidad, y estamos en un proceso de la supervivencia
del más fuerte. Cuando el ser humano, injusto completamente, lleno de pecado, actúa, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de Dios. Es acabar con Dios, es no querer nada que ver con Dios en su vida. Seguimos nuestro repaso. Por eso Pablo otra vez, protéjanse con la coraza de la justicia. No crea las mentiras que le dice la cultura moderna. No crea las mentiras sobre la creación. Versos del 21 al 22 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Una cultura injusta, una cultura que no tiene en cuenta a Dios, es aquella que no glorifica a Dios y que no le da gracias a Dios. No lo glorifica con sus vidas, no lo glorifica con su trabajo, no lo glorifica con su familia, no lo glorifica aún con su cuerpo, ni le da gracias. Es decir, apoyemos el aborto. Una sociedad injusta, una sociedad que no tiene en cuenta a Dios. Vamos a apoyar el aborto, vamos a abandonar a los hijos, vamos a abandonar los hogares, vamos a robar, vamos a matar, vamos a mentir. ¡Qué peligro! Cuando la sociedad se aleja de Dios, cuando reina la injusticia de los seres humanos. Por eso Pablo nos dice: cuando salga usted a la calle como cristiano, póngase la armadura de Dios, porque la situación afuera está dura, está difícil. Y hoy, cíñase la coraza de la justicia, que entre otras cosas le protege su corazón. Y en esta lectura de Romanos se habla mucho del corazón. Lo que sucede cuando el corazón se aleja de Dios. Lo que sucede cuando el corazón se envanece. Entonces dice Pablo, afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Les recuerdo, sabio es aquel que conoce el temor de Dios. Sabio es aquel que aplica los principios de Dios en su día a día. Necio es aquel que sabe lo que agrada a Dios y no lo hace. Eso es un necio. Nunca un necio es un ignorante. Necio es el que sabe, pero no quiere hacer. Por eso Pablo dice, no tienen excusa. Dejen de excusarlo, dejen de excusar al necio en su vida, dejen de excusar al necio en su casa y más bien con amor ayúdenle. Conozco personas expertas en excusar sus vidas o excusar a sus familiares. Y lo que tenemos que hacer cuando hay un necio es acercarlo a Dios, no excusarlo más. Más consecuencias de alejarse de Dios, tenemos el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves y cuadrúpedos y de los reptiles. Ahí está hablando de la idolatría, específicamente de armar imágenes. Luego dice el versículo 24, más consecuencias de alejarse de Dios, de la injusticia de los hombres. Dice: Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y ese es otro de los temas que ahora está dando duro en nuestra cultura, totalmente inmersa en la injusticia de los seres humanos, en nuestra cultura que nada quiere saber de Dios. Y es el tema de la inmoralidad sexual, en hacer las cosas en contra de la naturaleza creada por Dios. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no tenemos en cuenta
Por ejemplo, el diseño de Dios para nuestras vidas, el diseño de Dios para el matrimonio. Cuando no queremos aplicar la justicia de Dios a nuestras vidas, pues el Señor nos dice, viva entonces como quiera. No quiere vivir como yo le enseño, viva como quiera. Y una de las consecuencias más terribles es la inmoralidad sexual, la deshonra del cuerpo, la deshonra de la familia, la deshonra de la pareja. No solo la deshonra del individuo, sino el daño que se le hace al prójimo. Y uno de los peores daños que realmente estamos cayendo muy bajo en estos tiempos es la sexualización de nuestros niños y de nuestras niñas. Y es tanta la inmoralidad de nuestra cultura norteamericana que actualmente existen tratamientos para menores de edad que buscan castrarlos químicamente, que buscan amputarle órganos sanos y se le da un nombre, pues por supuesto terrible, el Gender Affirming Care, que no tiene nada que ver con cuidado de afirmación de género, nada tiene que ver con cuidar a los niños y las niñas. Es tanta la inmoralidad sexual que tenemos en algunas escuelas públicas la participación de transformistas, drag queen, en lectura de textos infantiles. Bueno, además de toda la gran cantidad ahora de títulos de libros infantiles para que los niños pequeños sean también sexualizados. Pero hoy en día las drag queen, los transformistas, van a leerle cuentos a los niños y en los casos más perversos van a bailarle a los niños en las instituciones públicas educativas. Bueno, ¿qué decir de Netflix? Donde se enseña a los niños pequeños toda la ideología de género. La inmoralidad sexual es el resultado de la injusticia de los seres humanos. Es el resultado de alejarnos de Dios. Dice el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. En otras palabras, entre más lejos de Dios, peor estamos, más inconformes, más deformes, más idólatras, más peligrosos, más injusticia se siembra en la tierra. Así que mucho cuidado. Pongámonos la coraza de justicia. Por supuesto, no participemos de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor. Y oremos y actuemos y tomemos decisiones firmes, porque la injusticia de Dios, haciendo la listica, es oponerse a la verdad. Es intencionalmente escribir leyes contra la naturaleza de Dios y contra lo revelado de Dios. Es olvidarse del Creador, de lo que Dios creó, que Él todo lo creó. Es no glorificar a Dios, es no dar gracias, es dedicarse a insensateces, a la necedad, a la idolatría, a la inmoralidad sexual, a la inconformidad. En otras palabras, cuando uno se dedica a la injusticia, cuando uno quiere acabar con el gobierno de Dios sobre mi vida, aquí en la tierra, cuando uno quiere ir en contra de Dios, el resultado es muy claro. Se acaba con el prójimo. Se acaba con lo que Dios ha creado. Nos dice Pablo, volviendo a nuestra lectura de Efesios, protéjanse por la coraza de la justicia. El mundo nos quiere servir su injusticia y el Señor Jesucristo nos quiere cubrir con su justicia. De ahí a que es muy importante que le pidamos a Dios, Señor, haz justicia en la tierra. Señor, actúa pronto para salvarnos. Pero también nosotros podemos hacer mucho y tenemos la responsabilidad de actuar. Recordemos lo que hacía Abraham, recordemos la visión de este año, Abraham como el intercesor. Abraham
como el que establecía justicia donde no la había. Abraham como el que corregía la injusticia cuando se le presentaba. Así que nos ponemos la coraza de justicia, establecemos justicia en nuestros hogares. Brindamos el temor de Dios, enseñamos sobre Jesucristo y la salvación, y también de alguna manera, de manera muy sabia, de manera muy oportuna, vamos a establecer y ayudar a que se establezca también en la tierra la justicia. Es decir, si vemos algo torcido, lo vamos a enderezar. Y si vemos algo que ni siquiera ha recibido la bendición de la justicia de Dios, pues poco a poco la vamos a sembrar. Con esto en mente, quisiera que oráramos en esta mañana. Padre bueno, Padre de misericordia, gracias por tu justicia, porque el justo va a vivir por la fe y porque esa justicia tú nos la brindas para cubrirnos con ella, para que cubra los órganos vitales de nuestro cuerpo, para que cuide y guarde nuestro corazón. La injusticia de los seres humanos es una cosa aterradora, Señor. Y por eso, ayúdanos a establecer tu justicia, ayúdanos a sembrar tu justicia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y guarda, Señor, guárdanos de estos ataques del enemigo, Padre Santo. Por eso, enséñanos la justicia que solo tú traes y muéstranos, Jesucristo, cómo ceñirnos, Padre Santo, cómo ceñirnos de ti, amado Señor, para poder andar en medio, Señor, de una sociedad y una cultura totalmente perdida. Gracias, buen Dios, por tu justicia, gracias porque harás justicia y gracias porque nos enseñas a establecer tu justicia donde estemos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, buen Dios, y en tu precioso nombre te hemos orado. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, que pasen un feliz día y continuaremos estudiando sobre la armadura de la fe. Dios les guarde.